Bueno, para cavidad peritoneal, para los chicos nuevos que están llevando la asignatura, tienen que recordar que la cavidad peritoneal es mucho más compleja que la cavidad pleural. Vamos a suponer que esto de aquí, que no lo es, estoy haciendo en el hipotético o en el supuesto caso que estuviéramos arriba en tórax, siendo ejemplo esto un pulmón, que no lo es. Nosotros sabemos que pleura parietal y pleura visceral a lo mucho se introduce por las cisuras y no más. Entonces es muy simple la cavidad pleural. En cambio, la cavidad peritoneal es bastante compleja, pero aquí no le podemos llamar cisuras a estas estructuras, son espacios. Entonces, si yo le divido esquemáticamente por lo que aprendieron en anatomía descriptiva primer año, que aquí queda el mesocolon transverso, nosotros dividimos y si retiramos las vísceras peritoneales, ¿ustedes qué tienen que saber? ¿Cuáles vísceras son del peritoneo? ¿Cuáles son las del retroperitoneo? Yo aquí no tengo el tiempo para decirles cuáles son porque eso ustedes ya vienen aprendiendo desde primer año, ¿sí? Entonces, primera condición, saber cuáles son las vísceras de cada cavidad. Hoy vemos peritoneo y ni vamos a terminar. La otra semana veremos retroperitoneo, pero teniendo claro. Entonces, ahí va un primer punto. Segundo, a ver, aquí tenemos retiradas las vísceras, por ejemplo, hígado, vesícula, vías biliares, el vaso, pero por ejemplo, yo cojo el tubo digestivo, porque no todo es tubo digestivo. Si yo cojo el tubo digestivo, voy a coger colon, por ejemplo, que ahí lo están viendo levantado. Yo no sé aquí por qué no se me ha guardado bueno, yo ya les había retirado estas imágenes de acá, pero bueno, ya aparecieron ahí. Aquí está elevado el colon. Nosotros sabemos que el colon transverso es peritoneal, pero el colon ascendente y el descendente son retro y el sigma es extra. ¿Ven la complejidad que tiene un solo órgano, por ejemplo, un solo aparato? Entonces hay que saber dónde está, porque si se perfora, por ejemplo, se perfora el colon transverso, sale aire, le va a dar neumoperitoneo. No así, si se perfora el descendente, por ejemplo, no le puede dar neumoperitoneo, le da neumorretroperitoneo. ¿Ven lo complejo que viene a ser si ustedes no saben aquí anatomía? Entonces hay muchas cosas que faltó evaluarles en la prueba diagnóstica, así que les pido de favor, no porque no les vaya a tomar otra evaluación diagnóstica, no se van a nivelar. Entonces aprovechen esas 2 horas que van a estar libres de prácticas, dado de que ustedes no van a recibir la tutoría ni esta semana. Yo ayer ya di una tutoría bien extensa de ecografía. Nos tomó las 2 horas justitas, vimos mucho de ecografía, con ustedes no hubo. La otra semana no va a haber con ustedes. ¿Por qué? Porque van a tener la teoría. Entonces yo les pido nivelense ustedes solos. Regreso a lo que estaba explicando. Entonces, gracias al mesocolon transverso, si retiramos nosotros las vísceras peritoneales, queda esquemáticamente dividido en espacios, como lo ven aquí. Y de ahí viene la denominación de espacios supra, infra, peri, en función de la víscera. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el gran espacio, perdón, el espacio subdiafragmático derecho, el izquierdo. Aquí tenemos el espacio subhepático. Si yo me voy a la parte posterior la parte ya que contacta con el retroperitoneo, tenemos el fondo de saco de Douglas. ¿Por qué no están viendo todos los espacios aquí? Porque esto es una imagen 2D. Ustedes están viendo solamente un MPR coronal, que estamos ni tan adelante ni tan atrás, estamos casi a nivel medio, donde están asas intestinales. Acá tenemos el espacio periesplénico, aquí tenemos el saco menor, que por ejemplo es difícil valorar con ecografía por el gas que se superpone del estómago. Si nos vamos a la región infra, cólica, tenemos el espacio infracólico derecho, el espacio izquierdo, y nosotros sabemos que acá, por ejemplo, está el yeyuno, acá está el ilion, ese era el interés de preguntarles en el corte axial TC, no que me digan intestino delgado nomás, si el intestino delgado tiene, intestino delgado para primer año, cuando todavía no saben la diferencia clara entre yeyuno, ilion, nosotros sabemos que el yeyuno tiene un posicionamiento alto, izquierdo, el ilion es bajo, derecho, este tiene más válvulas conniventes que el de acá. Todo eso les estaba evaluando yo el rato que les tomo anatomía radiológica, ver si están orientados de derecho, izquierdo, arriba, abajo, la configuración. Entonces tenemos que ir avanzando un poquito más allá, viendo logros. Seguimos con las cavidades. Acá a los lados, pese a que colon de este lado y de este lado son retro,
hace fondos de saco lateralmente y deja las correderas o gotieras para cólica derecha y acá tenemos derecha e izquierda y acá tenemos el gran espacio pélvico que tiene una capacidad aproximada máxima de 300 cc. ¿Por qué? Porque ahí hay una víscera grande, hombres, mujeres, vejiga. Algunos tienen el deseo de la micción con 250, otros con 300 cc, ya empieza el globo vesical. En las mujeres el útero grávido ocupa espacio, entonces es una cavidad que perfectamente puede albergar grandes cantidades, ejemplo, de líquido. Ahora, ¿qué pasa si el paciente viene en abdomen agudo? El paciente por su dolor abdominal intenso nos viene en posición acostado, nos viene en supino. Entonces, ¿a qué quiero llegar con eso? Que si nosotros consideramos acá, cogiendo el gran espacio subhepático, cuando contacta con el retroperitoneo hacia atrás, porque aquí, repito, aquí no lo están viendo, necesitaría yo ver cerca de la columna. Entonces, cuando el paciente se acuesta, vamos a suponer un ejemplo que es tal vez muy aplicable y muy frecuentemente plantearlo, es, por ejemplo, tiene una apendicitis. Yo sé que el apéndice queda acá, debe ser más atrás. ¿Por qué? Porque estoy hablando del colon, el inicio del colon ascendente que es retro. Entonces, ¿qué pasa si tiene un proceso inflamatorio? Eso ya ustedes vienen sabiendo desde segundo año, la fisiopatología, que el aumento de la permeabilidad capilar por algún proceso infeccioso, inflamatorio, produce un exudado y si hay un exudado va a haber una colección. Entonces, como toditos los espacios aquí están comunicados, por escaso que sea el líquido aquí, dependiendo de la posición del paciente, se sienta el líquido se va para abajo, se acuesta el líquido tiene comunicación por las correderas paracólicas, pero al estar acostado, el riñón, al ser muy posterior, se acumula, por lo tanto, el espacio más sensible de todos para diagnosticar tempranamente una colección líquida es la bolsa de Morrison o espacio hepatorrenal. Vamos a la semiología. Cualquiera de estos espacios que estamos planteando pueden estar coleccionados no solo con líquido, líquido es solo una opción. Estos pueden estar coleccionados con gas y a eso le llamamos neumoperitoneo. Y el asunto es, ¿qué pido? ¿Pido cualquiera de los cuatro estudios? No. Nosotros sabemos que el gas es enemigo de la ecografía. Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? Cuando yo sospecho en neumoperitoneo, nos olvidamos de lo que les dije al principio, que para toda patología abdominal empiezo con ecografía. Yo les di un excepto. Tubo digestivo, ¿por qué? Porque tiene gas. Bueno, si sale gas del tubo digestivo, sale el peritoneo, pues la excepción también aplica. Entonces, para neumoperitoneo empiezo con radiografía. No me ayudó la radiografía, paso a la TC, que lo va a ver a la perfección. Pero no tiene gas, tiene líquido, porque tiene, qué sé yo, está haciendo una citis, se llama ahí, está haciendo una citis porque es un paciente cirrótico o es un paciente con insuficiencia cardíaca que tiene no solo derrame pleural, tiene también ascitis y hasta está en anasarca. ¿Qué empiezo pidiendo? No paso tiempo con radiografía. Yo le pido ecografía. A veces ni encontramos por clínica todavía, por semiología, no encuentro todavía la típica onda cítica, pero yo quiero saber si está haciendo ascitis y resulta que la ecografía ya la ve. Entonces, buscando sobre todo la bolsa de Morrison, dependiendo de la posición del paciente, y es lo que hace el ecografista, le hace girar para un lado, para otro lado, buscando sitios sensibles de colección. Tenemos entonces aquí siempre empiezo con ecografía para cualquier líquido, sea líquido exudado, trasudado, sea líquido hemático, todo ecografía. Para masas, masa sea que esté en los espacios que indiqué o en las vísceras. Por ejemplo, el estómago es peritoneal, pero el estómago no se valora por ecografía. Entonces, ¿qué pido aquí? Depende, porque si la masa está en el hígado, yo empiezo con ecografía. La masa está en el estómago, no ecografía. Pido, yo puedo pedir incluso directamente los estudios endoscópicos. Todavía muy pronto para endoscopía, hagamos una radiografía, correcto. Entonces, pero generalmente masas, al menos las probablemente malignas, todas ustedes saben, eso ya venimos diciendo desde el inicio, pues toda valoración de un posible cáncer
por lo menos TCRM, si no es que tenemos que avanzar más allá, incluso a la medicina nuclear. Cuerpos extraños, ¿qué pedimos? Generalmente radiografía, porque nosotros sabemos que los metales brillan a la perfección, brillan como el contraste que están viendo acá. Aquí los vasos sanguíneos están contrastados. Bueno, esto es una TC, con la radiografía basta. Se puede ver el metal, pero hay una excepción. En el aparato reproductor, por ejemplo, un cuerpo extraño introducido con fines médicos, una T de cobre, yo no le voy a pedir radiografía para valorar la posición de la T de cobre. Entonces, para órganos de la reproducción suele pedirse, al menos si es valoración de dispositivos de anticoncepción, es ecografía. Para todo lo demás, cavidad abdominal, yo quiero ver, qué sé yo, una moneda que ingirió el niño o por un accidente de tránsito que fue con trauma penetrante, hay un objeto extraño en la cavidad, la radiografía nos ayuda. Entonces, la semiología nos sirve aquí para saber, para orientar qué estudio pedir. Y ahora, por supuesto, vamos a ver cada una de las patologías. Entonces, yo la semiología la voy a dar por cavidades aquí. En tórax era semiología para el pulmón, para la pleura y para el mediastino. Aquí, debido a la complejidad que tiene, no nos queda más que hacerlo de dos maneras, o por cavidades o por estudios, que también lo vamos a hacer en las horas de tutoría que nos vamos a reunir de manera especial. Vamos a hacerlo también por técnica. Entonces, por favor, para la otra semana, la del viernes, quiero que estén muy bien orientados en la anatomía radiológica, en los estudios contrastados, básicamente en los estudios varitados, que sepan cuáles son los Majestran, que sepan cómo son las válvulas conniventes en Yeyun o en Ilion, porque vi que muchos pusieron solo intestino delgado, como que hubiera sido una prueba de primer año. Entonces eso no nos ayuda mucho. Yo quiero que estén bien orientados qué porción es duodeno, es primera, segunda, tercera. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque el mismo duodeno, la primera porción es intra, desde la segunda es retro. Eso es lo que quiero analizar con ustedes para poder llegar a la patología. Vamos a la patología. Vamos con el primero, aquel que requiere radiografía. Yo estoy hablando aquí de neumoperitoneo y esto yo ya les dije el día martes, que creo que fue que tuvimos clase. Para que nosotros podamos evaluar la colección, por mínima que sea, yo le requiero al paciente de pie. Y en estas técnicas está de pie. ¿En dónde no está de pie? Aquí no está de pie, pero en cambio yo ya les puse, no les voy a repetir la imagen, yo ya les puse un decúbito lateral izquierdo con el rayo horizontal, yo lo coloco al paciente que no puede ponerse de pie, yo lo acuesto sobre este lado y este gas se va a ir para acá y lo veo a la perfección. No lo pongo del lado derecho porque el ángulo esplénico del colon es más alto aquí que acá. Entonces me va a confundir el gas con el gas de acá. Entonces esa es una condición especial para aquel que no puede. En los niños también me puede servir la de abdomen, pero nunca en supino, en bipedestación. ¿Por qué digo en los niños? Porque en el adulto no cabe desde el diafragma hasta el pubis. En los niños, por el tamaño, sí suele caber. Pero yo me aseguro con la estándar de tórax que siempre voy a ver los hemidiafragmas. La sugerencia para el estudiante de medicina es lleven la vista al lado derecho, no al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque aquí pueden confundir. A veces están viendo la burbuja gástrica y dicen neumoperitoneo. Esto es normal. Ahora, esto que estoy viendo, este es el neumoperitoneo, pero pudo haberse visto superpuesto y se empiezan a perder. Entonces aquí es facilito porque veo, este es el borde real del hígado, el borde superior, este es el diafragma, aquí está la pleura parietal y visceral, para aclarar el concepto que se perdieron por indisciplina de un estudiante y que hasta me reclamaron sin ninguna razón en el examen. Si esto fuera líquido, que en este caso es aire, si esto fuera líquido, el diafragma sería este, el diafragma no es este. Por eso era el falso hemidiafragma, no el verdadero hemidiafragma elevado. ¿Sí? ¿En dónde se eleva el verdadero diafragma? Cuando hay una telectasia que lo tracciona. Cuando ustedes ven esto, incluso se veía lateralizado, la aparente cúpula, el diafragma verdadero quedaba tapado aquí con el líquido de acá.
pero eso ustedes no lo entendieron solitos estudiando en el libro, porque perdieron esa explicación docente. Ven como los actos de indisciplina de sus compañeros a los que muchas veces yo sé que alguien de ustedes debe saber quién es. Yo sé, ya no soy yo nueva en docencia. Yo sé que entre los estudiantes suelen encubrirse, pero yo no puedo cometer el error de culpar a todos, ¿sí? Porque eso también sería injusto de mi parte. Pero generalmente hay más de una persona que sabe quiénes son. Entonces, esa es la indisposición del profesor de tener que trabajar con grupos que realmente no tienen ninguna consideración por el trabajo que se está desarrollando. Bueno, sigo con lo que estaba explicando. Entonces, aquí cambia la interpretación. Aquí el diafragma pasa a ser este. Y esto de aquí sería, entonces ahora sí, ¿cuál es el signo? El aire subdiafragmático, sea en el lado derecho o izquierdo. ¿Por qué en cualquiera de los dos lados? Porque acabamos de ver que los espacios están comunicados. Por ejemplo, se perforó el estómago por una úlcera péptica, perforación espontánea. ¿Qué pasa? Sale aire y como todos los espacios están comunicados, yo lo pongo de pie, el gas se va tanto para acá como para acá. Es más fácil que se vaya acá. ¿Por qué? Miren toda la extensión que tiene el hígado. Entonces, ¿qué pasa? Puede coger para acá y como todo eso tiene comunicación, se ve a la perfección aquí. Ya saben por qué aquí se pueden perder por las dos vísceras que contienen gas. Entonces, este es el signo más sensible. Conclusión, para ver neumoperitoneo, el espacio más sensible es el espacio subdiafragmático derecho. Para ver ascitis, como ley de la gravedad, los líquidos bajan, el espacio más sensible es el de Morrison porque contacta con el retroperitoneo. Sigo con lo que estaba explicando. Hay otro signo que nos ayuda a diagnosticar. Por ejemplo, el paciente no mismo puede ponerse de pie. Bueno, ya sé que tengo esta opción, pero desconocían esta opción. No lo pusieron de lado. ¿Dónde va a estar el aire? Al estar acostado, el aire va a estar acá. ¿Y cómo lo ven? No pueden. Entonces necesitarían cantidades grandes de gas en el paciente en supino, como en este caso de aquí, de abajo, necesitarían extensas cantidades de gas para que ustedes vean el signo de la doble pared. Entonces, la sugerencia es no buscar este signo, sino el primero. ¿Cuál es la doble pared? Normalmente, miren por favor a través de esta imagen en donde, obvio, la imagen no es tan nítida, pero sí se ve aquí el ángulo esplénico del colon, que por ejemplo, si se perfora el diafragma aquí por un traumatismo torácico, puede ascender el transverso, podría ascender, puede ascender el ángulo, puede ascender el colon ascendente. Ese fue el objetivo de hacer TC, que yo les puse en la prueba eso, ¿sí? La TC define la víscera. La radiografía me sirve para decir, ¿es hernia diafragmática izquierda o derecha? Y hasta ahí llego, si es que no es clara la imagen, pero no retomemos lo ya pasado porque no me alcanza el tiempo. Entonces, el asunto es que normalmente yo veo solo la pared interna. ¿Y qué es el signo de la doble pared? Si yo veo la pared interna, estoy viendo la mucosa. ¿Por qué veo la mucosa? Porque densidad de agua que tiene la pared, más el aire normal que hay en la luz, mucosa veo. ¿Por qué no veo la serosa? Porque fuera de la víscera no tiene por qué haber aire. Porque entonces estamos viendo neumoperitoneo y miren aquí con las flechitas negras. Ustedes están viendo la mucosa y la serosa, están viendo la pared interna y la externa, pero para eso necesita cantidades exageradas de gas. ¿Por qué motivo se perfora el tubo digestivo? Aquí la causa más frecuente no es la traumática, aunque no la podemos descartar. También puede ser, tiene un accidente de tránsito o sufre, qué sé yo, un asalto, un traumatismo penetrante de abdomen y le perfora el estómago, le perfora el colon transverso, el intestino delgado, o sea, y uno ilion, de ley le va a dar un neumoperitoneo. Pero también hay las perforaciones espontáneas que son muy frecuentes, les di una hace rato, la perforación de una úlcera péptica. Tenemos también los procedimientos diagnósticos, sea endoscopías, se hace una biopsia, se extralimita en la pared, le perfora el estómago, va a salir gas. Tienen también por estudios varitados. Yo les decía, previo a un estudio contrastado hay que hacer una placa simple
sin contraste. ¿Para qué? Para tener una idea del estado basal del paciente. Vamos a suponer que no le hice una simple y el paciente tenía tal acumulación de gas en todo el marco colónico y atrógenamente le introducimos más gas. Le podemos hasta perforar el colon. Por eso hay que tener una placa basal para tener la idea de la condición como llega el paciente. Entonces, perforaciones espontáneas o perforaciones iatrógenas, sin descartar también el trauma tóraco-abdominal. ¿Por qué? Porque aquí también hay arcos costales a nivel del hipocondrio, los arcos posteriores. Los anteriores terminan acá, pero los posteriores, que también están parte de los anteriores acá. Entonces, así como puede desgarrar una fractura costal, puede desgarrar pleura, también lo puede hacer a nivel de la cavidad abdominal y lesionar vísceras como hígado, vaso o por ahí estructuras de ingresar directamente el aire por la no integridad del tejido blando. Sí, son posibilidades que nos quedan. Eso en la cavidad, en los espacios que acabamos de ver aquí. Ahora, ¿qué pasa si el aire está dentro de una víscera que normalmente, peritoneal que normalmente no debe tener gas? ¿A qué me refiero? Vamos a coger la más grande, el hígado. Por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí hay gas. Aquí estoy viendo gas, pero en forma de ramificación. Ya vamos a ver de dónde viene ese gas. Pero quiero que se fijen en esta imagen. Esto no es habitual ver, esto sí es habitual ver. Yo sé que este es el ángulo esplénico del colon, pero el ángulo hepático del colon no debe llegar hasta acá. Miren que se ve clarito cómo está muy por encima. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Esto es, aquí está fácil saber qué es el colon, pero miren acá. Cualquiera diría tiene un neumoperitoneo porque estoy viendo aire subdiafragmático. Este es el borde superior del hígado, este es el diafragma, entonces es subdiafragmático derecho. Esto no porque esta es la cámara gástrica. Yo sé que siempre es normal verla ahí. No va a decir, como puede ser que sea neumoperitoneo, me falte el antecedente, pero yo asumo que esta es la cámara gástrica, pero eso no es normal ver. Pero resulta que hay situaciones, hay variantes anatómicas y al decir variante anatómica, pues ya lo considero normal. ¿Pero qué es? El llamado síndrome de Chilaiditi, ¿sí? ¿Qué es el Chilaiditi? Los dos tienen Chilaiditi. Aquí se confunde con neumoperitoneo y aquí no. ¿Por qué aquí no? Porque aquí estoy viendo clarito que es el colon. Cuando el ángulo hepático del colon debería estar acá, en este paciente, por la parte baja del hígado, casi ahí en contacto con la vesícula, está muy alto. Esto no se considera patología, aunque puede complicarle al paciente. Por ejemplo, puede estrangularle la víscera ahí y ya pasaría pues a ser una patología, si le va a herniar ahí. Pero en condiciones como las que están viendo aquí, es fácil diagnosticar. Y acá yo, ¿cómo sé que esto es colon? Si es que es fácil ver austraciones a través de, será fácil. Aquí estoy viendo austraciones. Ahí tienen ustedes. Esto no puede ser intestino delgado. El intestino delgado queda más abajo y tiene válvulas conniventes. Entonces, Chilaiditi es la interposición, queda atrapado el colon transverso, básicamente, porque es intraperitoneal, queda atrapado entre el diafragma y el borde superior del hígado. Pero hay veces que queda atrapado solo una pequeña partecita y lo vemos así. Tal vez por aquí parece y no parece, me da la duda. Aquí sí se ve parcialmente que hay austraciones, pero hay veces que nos confunde tanto que tenemos que llegar incluso a la TC. Peor si tenemos un paciente con la doble situación. Como acá, por ejemplo, si ustedes ven el colon está arriba. Aquí estoy viendo yo el ascenso del colon. ¿Y qué pasa si tiene también neumoperitoneo? Nos puede confundir. ¿Es, no es? Bueno, aquí sí está fácil ver la doble lesión. En todo caso, ante toda duda, es aire, no ecografía. TC. Y aquí podremos individualizar mejor las estructuras como el colon, esto es un chilaiditi, y si tiene también el neumoperitoneo. Entonces, un chilaiditi
es un pseudo neumoperitoneo o falso neumoperitoneo. Por cierto, miren que este paciente tiene un marcapasos, ¿sí? Y ya saben ustedes cómo se hace la valoración. Ahora, ¿qué pasa si a través del hígado yo veo ya no la imagen del colon? Si no veo ramificaciones, pues eso ya es patológico, eso no es variante anatómica. ¿Y de dónde viene el gas? Por la misma razón que les dije para todas las colecciones gaseosas. Se perforó el tubo digestivo, pero ¿de qué causa? Vamos con el recordatorio de la anatomía para entender. Nosotros sabemos que las únicas estructuras que se ramifican, el colon no se ramifica, por lo tanto nunca voy a decir aquí Chilaiditi, es un absurdo. Yo sé por anatomía que las estructuras desde el ilio en adelante por todo el parénquima hepático van juntas tres estructuras. Van juntos y por eso se llama tríada portal. En el ilio se le llama también porta hepatis. ¿Por qué porta hepatis si hay tres estructuras? No solo la porta, porque la porta es más grande, está de aquí. La porta, la arteria hepática y la vía biliar. Ahí está, azul, roja y verde. Y viene mi problema. Si la radiografía por signo de silueta no ve ninguna de las tres porque están en estado líquido, las dos de acá porque tienen sangre y esta porque tiene bilis, yo normalmente no las veo. ¿Por qué estoy viendo ahora con densidad de aire? Porque hay una patología. Le entró aire, pero ¿a cuál de las tres le entró aire? Ese es el asunto. ¿Cómo saber? Vamos a la semiología radiológica para saber en cuál de ellas está. Le vamos a descartar a la arteria. ¿Por qué le voy a descartar? No quiere decir que no pueda haber aire, sí, pero es una condición extremadamente grave, un embolismo gaseoso arterial y es más frecuente que vaya al encéfalo, da signos de SB, entonces va por otro camino, ¿sí? Que puede haber un embolismo gaseoso a la arteria hepática también, pero es más frecuente las dos que voy a decir, ¿sí? Entonces, el asunto está en la verde vía biliar o en el azul porta, vamos a las dos, le vamos a dar el nombre, quitemos la imagen para que se vea mejor acá, o es neumobilia, bilia de vías biliares, igualito armamos el nombre. Así como decimos neumotórax, neumomediastino, neumoperitoneo. Ahora digo neumobilia, en el encéfalo, neumoencéfalo, y así vamos armando los nombres, ¿sí? Si está en la vía biliar, neumobilia. Si está en el sistema porta, le dieron un nombre más compuesto, ¿sí? Ya no dice neumoporta, no se dice así, neumatosis portal. ¿En dónde está cada una? ¿Qué estudio pido? Por más que esté en la vía, a ver, yo digo, ¿cómo valoro anatómicamente la vía biliar? Volvamos a la imagen. La vía biliar y la vena porta. Yo no pido radiografía para estas. Para estas yo pido ecografía. Pero resulta que el anteponer neumo ya nos dice no es de densidad de agua, es de densidad de aire. Entonces ya cambio el estudio. Ya no pido ecografía porque voy a ver esto, voy a ver mal. El gas, qué pena, ustedes se pierden la tutoría de esta semana, de eso hablamos mucho el día de ayer con los estudiantes de quinto ciclo, ¿sí? ¿Qué artefactos da el gas? ¿Por qué es un error tratar de ver patologías con gas en ecografía? Aquí yo no tengo el tiempo para explicarlo, pero por ejemplo hablábamos ayer de la reverberación, aquí reverbera la imagen y entonces esto no pido. Cambia, bueno, obvio, si el paciente tiene un cólico biliar, lo normal, lo correcto es pedir ecografía. Yo no voy a pedir radiografía. Ok. Entonces vamos a dar la razón por la que ingresa aire primero a la vía biliar. Pueden apagarlas nomás si ya revisaron. Verán, cuando nosotros vemos el aire ramificándose desde el sitio del ilio, llamado también porta hepatis, no porque esté en la porta, se llama anatómicamente porta hepatis porque la porta es la más grande de las tres estructuras. Por eso es mejor decir triada portal. Cuando digo triada portal nos recuerda que no hay solo porta, que hay tres estructuras. Entonces, cuando yo veo el aire desde la triada portal, desde el ilio o el centro del hígado,
el problema está en la vía biliar, no está en la porta. A la inversa, si ustedes lo ven ramificado más hacia la periferia que hacia el centro o hacia el ilio, está en el sistema porta. ¿Por qué? Para no ser memoristas. Para entender, vamos con el primero. ¿De dónde le llegó el gas a la vía biliar? La explicación más clara es a partir de esto. Cuando el paciente, esta es una patología muy frecuente, la litiasis biliar, pero la neumobilia como tal no es tan frecuente. Y entonces, ¿para qué les doy la de neumobilia si no es tan frecuente? Porque si esta patología, que sí es frecuente, y cada vez lo vemos en personas más jóvenes, la litiasis biliar. Antes decíamos, yo recuerdo nuestros profesores en mi época, decía, pasado los 30 años se ve mucho la litiasis biliar. Hoy en día estamos viendo personas de 17, 18 años ya con litiasis biliar. Alguna vez recuerdo que en Pauti vi una niña de 12 años con litiasis biliar. Cada vez los estilos de vida, sí, el tipo de alimentación, influye muchísimo. Entonces, cada vez la casuística va aumentando y se va reduciendo en la edad de aparición. Entonces, la patología como tal es bastante frecuente. Lo que no es tan frecuente es ver esta complicación. ¿Por qué? Porque el paciente, bueno, dependerá de si entra o no en abdomen agudo. Muchos ya planifican su cirugía porque el médico les advierte que se pueden complicar, se operan y obviamente ya no ocurre esto de acá. Pero hay casos que no son bien controlados, hay casos que el paciente se descuida, deja avanzar y terminan complicándose con esta patología que tiene una altísima mortalidad. Por eso es que les damos, por la frecuencia de la causa. ¿Qué pasa cuando hay una litiasis biliar? Y es importante que ustedes recuerden las relaciones anatómicas. Ustedes saben que el colédoco tiene una porción retroduodenal, está cercana, está ahí en contacto con el duodeno, con la primera porción. La vesícula, si se sobredistiende, establece íntimo contacto. Aquí, por ejemplo, hay un lito. Mírenlo, ahí ese lito impactado. La vesícula puede, de hecho, se va a edematizar. Es más, aquí falta dibujar el colon. Acuérdense lo que les decía, el ángulo hepático del colon también está aquí contactando con la vesícula. Entonces, ¿qué pasa cuando se sobredistiende y se inflama la pared de la vesícula y también se sobredistiende? Imagínense un cálculo impactado aquí o en cualquier trayecto del colédoco. El colédoco se sobredistiende. ¿Y qué pasa? Debido a la inflamación ocurre esto, se fistuliza, se abre, se perfora al tubo digestivo. Entonces, la causa de neumobilia no es, cuando yo les digo, causa de neumobilia, litiasis biliar, no es así. Es fístula biliodigestiva producto de una litiasis biliar. La litiasis biliar solita, sin fístula, no va a dar nunca neumobilia, ¿sí? Entonces, tiene que fistulizarse al tubo digestivo. ¿Y qué ocurre? Ahí se intercambia el material. Entra el gas del tubo digestivo, entra la vía biliar, que en el caso de aquí, como no tiene vesícula, como puede ser que todavía no le llegue el gas a la vesícula, porque dependerá a dónde se fistulizó. Se fistulizó el colédoco, este solo es un ejemplo. Aquí se fistulizó la vesícula, pudo haberse fistulizado el colédoco con la primera porción del duodeno, como están viendo ustedes aquí. La fístula no la ven. Parece que fuera esta, no, no la vemos. ¿Qué es lo que vemos? La neumobilia. Entonces, cuando yo veo esto, asumo que tiene una fistulización. Ahora, nunca tuvo litiasis biliar. ¿Y cómo es que le dio una neumobilia? Bueno, hay otras causas. Hay, por ejemplo, las fístulas biliodigestivas congénitas. Hay las fístulas biliodigestivas diatrógenas. Se operó de la vesícula y diatrógenamente le establecieron una comunicación anómala, que es obviamente un poco raro que ocurra en manos experimentadas, pero todo puede ocurrir. Entonces, se dan cuenta, hay muchas causas, pero lo primero que tenemos que investigar es si tuvo este antecedente. ¿Es de este grupo Alexander Bustamante? Contésteme alguien, por favor. Chicos,
Jóvenes, ¿me están No oyendo? creo, doctor. Me parece que no, doctora. No, doctor. Está llegando un mensaje de un señor Bustamante que pide, obviamente él no pide, la plataforma notifica al anfitrión, la plataforma del Zoom notifica a quién quiere entrar. Alguien apellido Bustamante, no sé si es eso, no voy a abrir. Sí, no tengo tiempo para revisar, pero me llega el correo este ratito que por favor le permitan ingresar, no sé. Y por eso les pregunto, sí, déjenme ver si está bloqueada. Bueno, no es de este grupo entonces, para admitirle. Chicos, Nadie, No, Bustamante. doctor. No, doctora. yo estoy viendo la nómina del grupo 1, ustedes son el otro 1, no, ustedes son el 2. Somos del 2. No, no es Bustamante de aquí, así que no prestemos atención. Bueno, estaba en esta explicación, ¿sí? Entonces, cuando yo vea esto, semiológicamente es un signo de alarma de pasar a la TC. ¿Para qué lo paso a la TC? Si ya vi la neumobilia, ¿qué me falta ver? El otro componente que la radiografía no lo ve. De aquí a acá se fue el gas, pero de aquí a acá, ¿qué pasa? El problema no es que pase bilis, porque normalmente pasa bilis a través de la segunda porción del duodeno. El problema es que un cálculo a través de la fístula, un cálculo migre al tubo digestivo. Y aquí está, esto solo es un dibujo, así no es la anatomía. Del duodeno viene asas de yeyuno y asas de ilio, no es en ese. Entonces viaja metros por asas intestinales, ahí no será un problema. El problema viene aquí. Cuando el hito se impacta porque no puede pasar la válvula iliocecal, el paciente pasa a formar un hilio obstructivo llamado hilio biliar que tiene una altísima mortalidad. Entonces, el objetivo de la TC es ir corte a corte buscando en qué porción del tubo digestivo está el hito. Está en el duodeno, está en el yeyuno, está en el ilium o está en la válvula iliocecal. Si está por acá, en las porciones más proximales, hay como un poco más de tiempo de poder revertir el proceso. Igual necesita cirugía, pero esto puede ser potencialmente mortal. Ya vamos a ver una TC porque me falta explicar el de acá. Ahora, explicado entonces por qué veo gas aquí. Ahora, ¿por qué entra gas a la porta? Bueno, la explicación general es la misma. Se perforó el tubo digestivo e hizo que entre aire al sistema porta, pero ¿cómo le entra ya? Si la porta no tiene una desembocadura como tal directa al tubo digestivo como lo tiene la vía biliar. Bueno, pero si hay irrigación. Entonces, cuando el paciente tiene una isquemia mesentérica, que también les tomé a ustedes la arteria mesentérica, la superior creo que les tomé en la angiografía, que hasta ustedes se beneficiaron porque ya habían tenido la clase previamente, ¿sí? Otros no habían tenido la clase y les tocó de una reconocerla. Entonces, nosotros sabemos que la vena mesentérica superior se une con la esplénica y forma la porta. Pero, ¿y cómo le llega? Pues el gas a la puerta para que yo lo vea aquí. Sencillo. Si tiene una isquemia, si no recibe por la causa que sea, nosotros sabemos, por ejemplo, en adultos mayores, también puede ser en personas jóvenes que tienen procesos arterioscleróticos, problemas de hiperlipemia, tantas causas que hay. Eh, y que así como le puede dar un infarto cerebral, una isquemia de miocardio, un infarto cerebral, bueno, también le puede dar una isquemia mesentérica, taponarse las arterias que irrigan estas vísceras. ¿Cuál es el drenaje venoso? Si estoy diciendo que se forma la porta de la mesentérica vena superior y la esplénica, pues una isquemia mesentérica lleva a un infarto intestinal y como nosotros sabemos que el drenaje venoso es a la porta, la sugerencia es lleven la vista, no a los intestinos, pese a que son los que están isquémicos. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Vamos con este neonato.
Aquí llama la atención la gran distensión de las asas intestinales, tanto de delgadas como parte del marco colónico, más es intestino delgado. Pero igual, el colon también es irrigado por las mesentéricas, así que no nos compliquemos la vida por ese lado. Si la isquemia está en la superior o en la inferior, porque la mesentérica inferior también drena a la porta. Entonces, en cualquiera de las asas de delgado o de grueso, nosotros sabemos que la pared tiene densidad agua. Si tiene densidad aire, que es difícil de ver, miren con la flecha celeste. Con la flecha amarilla están viendo el aire dentro del asa, pero la pared tiene densidad agua, que es lo normal. Pero con la flecha celeste están viendo que la pared ha cambiado a densidad aire. Busquemos otra. Ya está difícil de ver, ya no veo. Aquí parece ser. Vamos con este bebé de acá. Aquí tiene densidad agua, aquí tiene densidad aire. Aquí hay densidad solo en la pared, no en la luz. Aquí también hay densidad aire, como unas lineecitas. Aquí tenuemente, esto que estoy mostrando es difícil de ver. Si hay más asas distendidas, se les pierde el signo. ¿Cómo se llama esto? Neumatosis intestinal. Es producto de la perforación de la pared por el infarto intestinal. Como es difícil ver aquí porque se superponen tantas asas, tal vez aquí lo tenga y no lo estoy viendo. Entonces la sugerencia es llevemos la vista al hígado, porque allá va la porta. Todas estas que se unen para formar la porta, de ley van a llegar acá. Aquí se ramifica la porta. Entonces llevo la vista al hígado, ni me compliqué aquí queriendo ver en los intestinos, y si yo le veo aquí, ahora viene la pregunta, ¿por qué entonces no es central como aquí si la puerta principal queda aquí? Porque el aire es arrastrado en el sentido del drenaje. La vía biliar es arrastrada, perdón, la vía biliar no, la bilis es arrastrada o llevada en este sentido. La bilis se forma en el hígado. ¿Y cómo va el drenaje de la bilis? El drenaje de la bilis no va de la vesícula al hígado, viene del hígado en este sentido. Entonces, si entra gas y sigue drenando bilis, por eso lo vemos más central. En cambio acá, ¿qué pasa? Acá está la isquemia. Miren que aquí ni siquiera vi esa liniecita de la pared. Aquí está el colon transverso. Y ni le logro ver yo la isquemia, porque no sé lo que está infartado. Yo no sé si está infartado en la región solo del yeyuno, está infartado el ilium, está infartado todo, está infartado el colon transverso, incluso el ascendente, el descendente, que también tiene un drenaje a la porta. No sé. Lo que yo sé es que tiene aire en el sistema porta. ¿Y por qué está acá? Porque si la porta viene así, la circulación viene en este sentido, se une la esplénica, se une con la mesentérica superior y el drenaje va en este sentido. Entonces, como que es arrastrado el aire y por eso lo vemos con una disposición más periférica. Estos son como, si quieren, son como los patrones radiológicos pulmonares, ¿sí? Era como cuando yo les decía, si tiene un patrón alveolar, que lo vimos borrando vasos, o tiene un vidrio deslustrado, opacidad sin borrar vasos, esos datos semiológicos me ayudaban a decir, ¿está en el alveolo o está en el intersticio? Entonces es más o menos así. Aquí me ayuda a decir, sí, es aire, en ambos es aire, pero ¿está en la vía biliar o está en el sistema portal? Ese es el dato semiológico. ¿Cuál es la patología causante? Aquí isquemia mesentérica, acá fístula biliodigestiva. Entonces, por favor, atenderán la pregunta que se les hace. Se les pide el dato semiológico o se les pide la patología, la etiología. ¿Qué pasa si es un niño? En un niño podemos ver una neumobilia un poquito raro. ¿Por qué? Porque yo les dije, cada vez vemos en personas más jóvenes litos con la posibilidad de perforarse. Pero no creo que un recién nacido vaya a tener, es improbable que un recién nacido tenga un lito biliar que se le fistulice al tubo digestivo. Entonces esto es más raro que veamos en el niño, en el adulto sí muy frecuente, y si es un niño. Bueno, a lo mejor es una fístula biliodigestiva congénita, que realmente la patología es muy rara, muy, muy rara. Pero esta sí hay la posibilidad que veamos en el niño. ¿Cómo?
que se le dé un infarto intestinal al niño, sí. Por ejemplo, en los prematuros, como en estos dos casos, eran niños prematuros, hay una entidad que se llama enterocolitis necrotizante. Entonces, cuando el nombre lo dice, enterocolitis, intestino entero, intestino delgado y colon se necrosa por inmadurez en los prematuros. Entonces, esto de aquí, si no logro ver lo que les dije, neumatosis intestinal, me ayuda viendo en el hígado. Miren que está hasta desde el centro. Entonces, ayuda a hacer la diferencia. Miren aquí hay gas en la pared. Esto de aquí es neumatosis intestinal. Si es un niño, es enterocolitis necrotizante. Es un adulto, es isquemia mesentérica. Miren aquí, está, porque se me acabó el tiempo, tengo dos minutos apenas. Aquí estoy viendo, tienen que ubicarse en el nivel de corte. Aquí estoy a nivel miren, se ve el hígado, estoy en los hipocondrios. Gas central, esto es neumobilia. Tengo que ir corte a corte buscando en dónde está el cálculo. Está en el duodeno, está en el yeyuno, en el ilion, en el colon, ¿en dónde está? Este está en el colon ascendente. ¿Y cómo no murió atravesando la válvula ileocecal? Porque también se puede fistulizar directo al colon. Entonces sirve para ver el nivel en donde está el hito con la posibilidad de provocar ilio biliar que tiene alta mortalidad. En el caso de acá, ustedes están viendo gas más bien periférico. Esto es una isquemia mesentérica, por cierto. Tiene un hidro neumoperitoneo, porque si se perfora el tubo digestivo también sale líquidos y sale gas. Miren aquí gas y gas, ¿sí? Se fue a la parte alta. Esto es una isquemia mesentérica o infarto intestinal. En el caso de acá, confunde. Hay tanto en el centro como en la periferia. Miren el estómago, que también drena la porta. Tienen que saber qué vísceras drenan a la porta del tubo digestivo para poder ver esto. El estómago también drena la porta, entonces esto no es neumobilia, porque nada tiene que ver la neumobilia con la neumatosis, por ejemplo, intestinal o acá gas en la pared del estómago. Y termino con esto porque ya son las 4. Cuando hay exceso de gas en la luz del tubo digestivo, ya no en la pared, ya no fuera de la pared, sino en la luz, es normal que haya gas en la luz, pero no es normal que esté tan distendido como que hubiéramos insuflado gas. Por cierto, tiene una sonda nasogástrica con la punta bien colocada. Entonces, cuando yo veo hiperinsuflado cualquiera de las estructuras, yo digo luminograma gástrico, luminograma intestinal, puede ser solo yeyunal, solo ilial. Si digo intestinal es porque está en todo, o puede ser un luminograma colónico, y esto me orienta a que el paciente está haciendo un ilio o del tipo paralítico o del tipo obstructivo, que veremos la otra semana ya bien definido todos los signos de ilio. Hasta ahí llegué con todos los grupos y con ustedes también con las justas hasta ahí. Bien, entonces para la otra semana vamos a continuar con las clases habituales de las 3 horitas. Voy a seguir hasta donde me quedé, que ya voy a anotar, me toca CITES ahora. Y en las horas de tutoría vamos a dedicar exclusivamente a un tema. En tutoría de la próxima semana les pido de favor, se pueden desconectar los que tienen, porque ya acabó la clase. Solo estoy dando indicaciones generales, aunque se les suele poner, revisarán las planificaciones, que veo que hay gente que da la prueba y yo les voy viendo cuando han ingresado a ver las planificaciones y veo que gente 15 días, 3 semanas, que ni ha entrado al programa. Entonces, sigan el orden de las planificaciones que vamos poniendo para que sepan en qué irse nivelando, ya que no van a tener tutorías, sino clases. Bien, ¿alguna pregunta? Jóvenes, ¿están todavía conmigo? Veo 38 personas, 37. Sí, doctora, creo Sí, que no hay. doctora. Bueno, quedamos entonces ahí.